buen día. Nosotros somos el grupo número 2 de exposición y nos corresponde hablar sobre el tema del Renacimiento y el humanismo. Como sabemos, es bien importante conocer nuestra historia. Es por ello que para poder hablar de este tema vamos a ver lo que significa el humanismo. El humanismo, como bien sabemos, como futuros pedagogos de la Facultad de Humanidades, el humanismo es aquello que hace referencia a la condición humana, lo que le da valor e importancia al hombre como ser natural. El renacimiento viene del latín re, que significa reiteración, y nacis, que significa volver a nacer. Los orígenes del humanismo. Dice que el humanismo empieza a darse o a hablarse del humanismo en lo que fue a finales del siglo XIV. Dice que esta es una respuesta a la problemática que vivía la sociedad de aquel entonces y dice que las personas en este momento se empezaron a cuestionar, a darse más valor a sí mismas y a conocer las capacidades que tenían para poder lograr mayores objetivos propuestos. Se empezaron a cuestionar y a preguntar también sobre la existencia del hombre. ¿Qué era la existencia del hombre y para qué existía el hombre? Según Jean-Paul Sartre, nos dice como autor principal de la teoría del existencialismo que el existencialismo es sinónimo de humanismo y que la existencia precede a la esencia, que es lo que hace ser a un hombre verdaderamente humano y natural. ¿Dónde y cuándo empezó el humanismo? El humanismo empezó en el siglo XV, fue cuando se estableció, ¿verdad?, en lo que fue la época del Renacimiento. Empezó en Italia y dice que es por ello que Italia es considerada la cuna del Renacimiento, porque era la época renacentista que estaba cuando se dio el humanismo. El humanismo también dice que es una corriente filosófica que se fundamenta principalmente en lo que es el pensamiento crítico y irracional del hombre por encima de la superstición. ¿Qué es lo que busca en sí el humanismo? El humanismo dice que busca romper con todas aquellas ideologías de la época que tenían al individuo encerrado y oprimido, ¿verdad? En donde la base fundamental de todo ello era la religión y la fe. Se basaban en el teocentrismo, que tenían a Dios como centro de todo el universo. El humanismo buscaba lo que era el antropocentrismo, que el hombre fuera el centro del universo, pues el hombre tenía muchas capacidades y cualidades que lo podían llevar a alcanzar grandes objetivos. ¿Cuáles son algunas características del humanismo y del Renacimiento? El humanismo fue una corriente filosófica. ¿Cuál era la base principal? La base principal era que el hombre fuera el centro del universo. También buscaba cambiar los métodos de enseñanza, pues durante la época medieval se enseñaba basados en la religión y siempre en el teocentrismo. El Renacimiento, por el contrario, dice que era una época histórico-artística, pues en esta época surgieron muchos pintores, escultores, arquitectos, etcétera, ¿verdad? Fue la época donde el arte tuvo un gran auge, que era algo también que durante la época medieval estaba reprimido, ¿verdad? Pero al empezar la Edad Moderna, en donde se da el Renacimiento, surge lo que es el arte como fundamento principal de lo que fue el Renacimiento. El antropocentrismo y el teocentrismo, como bien lo dijimos, son bases fundamentales, pues el humanismo buscaba que todas las personas pasaran al antropocentrismo luego de haber estado sumergidas en el teocentrismo, ¿verdad? En el cual, como lo dijimos anteriormente, Dios era el centro de todo el universo. Ahora bien, ¿quiénes fueron los precursores del humanismo? Es también muy importante recalcarlo, ¿verdad? Porque formaron parte fundamental de todo este gran movimiento trascendental que se llevó a cabo en lo que fue Italia. Algunos humanistas italianos bastante importantes fue Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio. ¿Quién fue Dante Alighieri? Dante Alighieri dice que fue un poeta italiano muy importante. Dice que es reconocido mundialmente por una de las obras más importantes que hizo en todo el mundo, que es llamada la Divina Comedia. ¿De qué trata esta obra de Dante Alighieri? Dice que esta obra trata acerca de tres elementos fundamentales que eran el infierno, el purgatorio y el paraíso, la cual se compone de 100 cánticos conformados, dice, en 33
cantos los primeros 2 elementos y 34 el último, dando un número total de 100. Dice también que en esta obra resalta mucho lo que es el número 3, porque dice que habían 3 personajes, los cuales eran Dante, Virgilio y Beatriz. Habían 3 fieras que los acechaban. Dice que también 3 por 3 eran los círculos que existían entre el infierno y el paraíso, los cuales nos daban un total de 9. Y también dice que los 3 castigos que se dan en el infierno, ¿verdad? Son la malicia, la incontinencia y la violencia, que son los castigos capitales más grandes que puede cometer el ser humano. Y en el paraíso se premian los tres más fundamentales, ¿verdad? Que son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué buscaba en sí esta obra tan importante de Dante Alighieri? Dice que buscaba hacer conciencia en el hombre para que pudiera hacer buenas obras en la tierra. Dante Alighieri dice que también escribió muchísimas obras más, ¿verdad? E hizo argumentos sobre lo que fue la política, la filosofía y en el humanismo, que aportó también bastantes argumentos, ¿verdad? Bastante importantes, junto con Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Francesco Petrarca. ¿Quién fue Francesco Petrarca? Dice que Francesco Petrarca es considerado el padre del humanismo. ¿Por qué? Porque dice que fue el primer intelectual en denominar a la edad medieval como una edad de oscuridad. ¿Por qué? Porque era una edad en la que las personas estaban sumergidas en una oscuridad donde no podían ver más allá, teniendo como base el teocentrismo. Entonces no tenían libertad de expresión, de pensamiento, ni de nada. Entonces, ¿qué buscaba él? Buscaba liberar a todas estas personas del catolicismo, de la ideología de la religión que los tenía sumergidos en aquella época. Es por ello que Francesco Petrarca es considerado, ¿verdad?, un precursor muy importante de lo que es el humanismo. Giovanni Boccaccio. ¿Quién fue Giovanni Boccaccio también? Dice que el aporte más fundamental que Giovanni Boccaccio hizo fue la axiología. ¿Qué era la axiología? Tener una educación en valores. Que los docentes no solo llegaran al aula a impartir letras y números a los estudiantes, sino que más que eso le dieran una educación en la cual la base fundamental fueran los principios y valores. ¿Por qué? Porque esto era un elemento que les iba a ayudar para toda la vida, para que ellos pudieran tener un aprendizaje significativo y que ante todas las cosas los valores fueran lo más principal. Pues como bien sabemos, los valores y principios son los que verdaderamente forman a un hombre a ser una buena persona que dé aportes importantes a la sociedad a la cual pertenece. También es muy importante hablar acerca de lo que es la educación humanista en Europa. Para ello vamos a hablar de lo que es Erasmo de Rotterdam. ¿Quién fue Erasmo de Rotterdam? Erasmo de Rotterdam fue una persona que reflexionaba mucho sobre la enseñanza, la educación y el aprendizaje. Él nos decía, ¿verdad?, que la tradición cristiana era una crisis, la que se había dado en la época medieval. ¿Por qué? Porque era una enseñanza rígida, ¿verdad?, en donde el docente trataba de inculcar a fuerza en los alumnos, ¿verdad?, aprendizajes, a que memorizaran, a que leyeran, pero todo era una rutina cotidiana, ¿verdad? Entonces, él buscaba y él nos decía, ¿verdad?, de que la enseñanza se puede dar también a través de distintas estrategias. Una de las más importantes que él hace mención es lo que son los juegos. Las personas pueden aprender con juegos. Nosotros como futuros docentes y pedagogos sabemos de que existen muchas estrategias y métodos y uno de ellos es el juego para poder aprender. Como bien sabemos, cada persona es distinta, cada uno tiene un aprendizaje diferente, una manera de aprender distinta a los demás. Entonces el juego puede ser una estrategia muy importante, ¿verdad?, para que todas estas personas puedan aprender y llevar a cabo un aprendizaje significativo que les sirva no solo para un momento, sino para toda la vida. En estos tres precursores del humanismo, ¿verdad?, y también la educación humanista en Europa, todos ellos en sí, en su conjunto, forman personas muy importantes que dieron gran auge y realce a lo que fue el humanismo que se dio en el siglo XV.
También es importante resaltar, ¿verdad?, un símbolo de lo que fue el humanismo y que fue el hombre de Vitruvio, ¿verdad?, que fue titulado así por lo que fue Leonardo da Vinci. Dice que es una imagen o un emblema filosófico de la época del Renacimiento y es uno de los más recordados por todos los humanistas de aquel entonces. Dice que el hombre de Vitruvio es una imagen, ¿verdad?, y que más que un hombre que aparece acá, ¿verdad?, que son como dos personas que están resaltados mucho, que se encuentran dentro de un círculo y acá dentro de un cuadrado, significa, tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque significa que el hombre es el centro de todo el universo. Y este cuadro significa que el hombre ya no va a ser oprimido, el hombre va a tener libertad de expresión, pues el hombre no solo se encuentra acá en un pequeño espacio, sino el hombre es el todo del universo y puede llegar a ser y hacer cosas muchísimo más grandes de lo que ya ha hecho y alcanzar objetivos sumamente importantes para darle un gran valor a todo lo que fue la época del Renacimiento, ¿verdad? Y del humanismo. Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro fue un teólogo humanista y escritor inglés. Menciona que la educación debe ser adecuada a la estructura social y a la estructura económica para lograr un mundo justo e igualitario. La construcción de este tipo de educación se divide de la siguiente manera: educación social, educación física y estética, educación religiosa, por mencionar algunas. La educación social consiste en la educación del individuo para la comunidad, es decir, que la convivencia es la clave fundamental para lograr una buena comunidad. Educación física y estética se resume de la siguiente manera: el bienestar mental es igual a salud. Educación religiosa. La educación religiosa es práctica y racional. En este tipo de educación eran los sacerdotes quienes impartían la educación. Eran elegidos por el pueblo para orientar, guiar, educar y asesorar a niños y a jóvenes. María Montessori. María Montessori fue una pedagoga, educadora, científica, por mencionar algunas profesiones, de nacionalidad italiana. María Montessori se interesó por los niños que eran marginados por la sociedad para impartirles educación. Utilizó su pedagogía. Utilizó un método llamado método Montessori. Al ver que este método funcionaba con los niños que ella trabajaba, decidió que con otros niños también se podía implementar, puesto que lograba grandes beneficios en los estudiantes que ella tenía. El método Montessori desarrolla en el estudiante la independencia, es decir, la libertad con límites. Provee un ambiente preparado, ordenado y estético. El ambiente preparado se refiere a cumplir con las necesidades de los estudiantes, con las características que ellos tienen, utilizando el material necesario, adecuado y satisfactorio. El material para el desarrollo cognitivo. En esta fase, los estudiantes elegían el material que ellos querían para desarrollar su área cognitiva. Los niveles de desarrollo. Niveles de desarrollo de este método: el primer nivel y segundo nivel. El primer nivel y segundo nivel se dividen en varias etapas, pero hablaré generalmente. El primer nivel es desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. En este nivel, los niños tienen un desarrollo físico y psicológico significativo. En el segundo nivel es desde los 6 años hasta los 12 años. En este tipo de nivel, los estudiantes tienen un desarrollo racional y tienen cambios físicos, por lo que el objetivo de María Montessori era cubrir las características, cubrir las necesidades que los estudiantes presentan en esta edad. María Montessori dejó muchos legados en cuanto a la educación y hay más niveles de desarrollo en cuanto a su método. Hola, continuaré con el tema acerca del Renacimiento y el humanismo, en el cual me enfocaré en María Montessori. María Montessori
desarrolló 4 niveles de desarrollo humano, en el cual me enfocaré en el tercer nivel. El tercer nivel aproximadamente está conformado de los 12 a los 18 años de edad. Acá se encuentra lo que es la etapa de la pubertad. Si sabemos bien, no solo únicamente se dan los cambios físicos, sino que también los cambios de actitud, los pensamientos, entre otras cosas. María Montessori hacía énfasis de que en este momento el adolescente formaba un sentido de dignidad personal, que a su vez también un sentido de justicia, donde no solo únicamente él enfocaba su pensamiento en lo que vivía en el momento, sino que en lo que estaba a su alrededor. Era un poco distraído, decía siempre María Montessori, pero él era una etapa que él siempre iba a vivir y que iba a poder desarrollarse para poder desenvolverse y crear el yo adulto ante la sociedad. Luego nos enfocamos en el cuarto nivel. El cuarto nivel está conformado desde los 18 a los 24 años de edad. Montessori no creó una metodología donde dijera cómo la persona adulta podría desenvolverse, debido a que los anteriores niveles podría él desenvolverse. Únicamente ahí donde entraba lo que es la independencia económica, cuestión de que él realizara sus trabajos y así poder obtener económicamente una vida mejor. También decía de que siempre iba a existir la cultura durante toda su vida, no importando que si él seguía estudiando, la cultura siempre iba a estar ahí. Luego nos enfocamos en que ella también nació en Italia el 31 de agosto de 1870. Fue la primera mujer italiana en graduarse de médica en medicina. Luego encontramos a Thomas Hobbes. Él nació el 5 de abril de 1588. Fue un filósofo inglés. Él consideró que la educación era con una doble función, que era la ética política, en lo cual él consideraba que la educación tendría que darse mediante siempre dándole a conocer a las personas que el conocimiento era sumamente importante y que también a su vez podría desenvolverse en el Estado, dando así que la educación era muy importante para que el ciudadano fuera consciente y llegaran ellos a hacer conciencia y así no se desmoronara lo que es el Estado. Otra situación acerca de este filósofo, Thomas Hobbes, es que también se enfocó no solo en la educación, sino que también hizo auge en la política. Luego encontramos a Baruch Spinoza. Él nació en Ámsterdam en 1632. Fue un judío filósofo. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, debido a que en esta época, pues si uno no pertenecía a la religión cristiana, tendría ahí sí que represalias en contra de esa persona, debido a que solo únicamente esa religión era la que predominaba en ese momento. Entonces, en dado caso, como él fue judío, su vida fue bastante tormentosa en ese sentido, porque no era aceptada otra religión, en este caso los judíos y los musulmanes. También enfocaba la educación en su ética, los valores que forman un bien social. ¿Qué quiere decir esto? De que los valores que él enfocaba entraban en una categoría de los valores sociales, en lo cual siempre era fundamental el bien social. No únicamente que solo una persona se beneficiara, sino que todos los demás que estaban a su alrededor. También enfocaba de que solo únicamente un hombre racional podría enseñar. En dado caso sería un docente, que mediante el ejemplo él podría dar buenas enseñanzas y a su vez tener la capacidad de poder formar una persona con conocimientos libres y a la vez con una razón. Luego encontramos a Juan Luis Vives. Él nació en Valencia, en España, en el año 1492. Sus estudios los realizó en la Universidad de Valencia, España, pero luego continuó en París. Lo que este autor dio auge fue de que la educación se podría dar mediante una enseñanza y que también sus reflexiones dieron que cómo una escuela podría formar un hombre virtuoso. También
dio nuevamente los derechos de una pedagogía femenina donde una mujer participara en la educación, y también enfocó que el docente tendría que organizar los premios y castigos para siempre mantener una disciplina. También otra característica que él dio de que se mejorara la educación educativa de su época, y enfocando también al docente a que realizara observaciones con sus estudiantes para ver cuál era su capacidad y así poder desarrollarla. Un ejemplo, si el estudiante era bueno para la escritura, pero no para la oratoria, se enfocaba a que el estudiante fuera un buen escritor, dándole las herramientas necesarias para que él se desenvolviera. Esto fue un poquito acerca de estos pensadores de la educación de esta época. Acá tenemos un mapa donde encontramos que el Renacimiento y el humanismo inició en el siglo XV en Italia. Acá tenemos humanistas italianos y la educación humanista en Europa. Estos humanistas italianos los explicaban anteriormente mis compañeras, y esto fue algunos de los que les platiqué en este momento. Pues únicamente esto les quería dar a conocer, y siempre recuerden de que no estudia uno solo por saber, sino que para ignorar menos. Palabras de Sir Juana Inés de la Cruz. Gracias.